Buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta tarde. Buenas tardes, buenos días, en fin, bienvenidos a todos. Pues sí, como decías, Dani, muchas gracias. Efectivamente, uno de los problemas más importantes que hay dentro de los proyectos y de las organizaciones es precisamente ese, el de la comunicación, pero porque tiene que ver con nosotros mismos. Somos personas y nos tenemos que comunicar. Cada persona somos un mundo, tenemos un carácter y normalmente o no escuchamos o no queremos escuchar lo que queremos oír, con lo cual eso plantea siempre problemas y por esa razón la comunicación siempre es un problema y es una de las gestiones que más hay que cuidar, no solamente dentro de un proyecto, sino a nivel organizativo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy os voy a traer un webinar que se titula ¿Por qué no saben lo que hacemos? ¿Y de qué va esto? Bueno, pues os voy a poner a trabajar. Digamos que esto es un caso donde vamos a compartir todos feedback. Es un caso que voy a leer, es un caso en el que voy a exponer una serie de preguntas que vamos a ir haciendo poco a poco. Yo lo que pretendo es recabar información por parte de ustedes y lo que pretendo es luego dar un feedback sobre todo lo que hemos aprendido todos aquí. Sin más dilación, pues vamos a empezar. Bien, lo que quiero es que vayan leyendo conmigo este caso. A continuación voy a exponer las preguntas. Ustedes van a ir escribiendo las respuestas de lo que crean que pueden entender y a partir de ahí vamos a ir comentando, ¿de acuerdo? Empezaremos con la pregunta 1. Yo leeré algunas de las respuestas, daré mi feedback y así seguiremos, ¿de acuerdo? Bien, pues a por ello. ¿Están preparados? Estupendo. Bien. Porque no saben lo que queremos, nunca saben lo que queremos dentro de la gestión de proyectos. Trata de los problemas de comunicación entre los especialistas de TI y el departamento de negocio de una gran compañía de seguros. En el ámbito de un proyecto, a los especialistas de TI se les pide hacer cambios específicos de una aplicación que ofrece la empresa en la realización de sus tareas diarias. Aunque el proceso de comunicación parece elaborado desde el ciclo de vida del proyecto, es decir, es un plan de comunicación que ya está definido en el proyecto, hay varios males entendidos entre las dos partes y esto ocasionará un problema que es típico en un proyecto, que es retraso. Este caso en sí trata sobre los retos de comunicación entre los conocimientos de los especialistas de TI y la línea de negocio de la compañía de seguros en la ejecución del proyecto. Este era el corto enunciado. Desde este corto enunciado se pide reflexión de las posibles soluciones que pueden ser empleadas para solucionar los problemas de entendimiento entre ambos departamentos. Como ustedes podrán ver, esto lo podemos extrapolar donde queramos, ya sea un proyecto, a una organización, etc. ¿Cuál es el objetivo del caso? El objetivo del caso es tener conocimiento sobre los problemas de comunicación que pueden surgir entre diferentes especialistas con conocimientos y herramientas que tienen cada uno de ellos en su ámbito de acción y cómo pueden tratar juntos en la toma de decisiones para la ejecución del proyecto. Es decir, es un proyecto que está en problemas y vamos a ver entre las preguntas que ahora voy a formular cómo vamos a sacar a este proyecto de sus problemas. Pregunta número 1. Piénsela un minutito. ¿Cuáles son las razones por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Pregunta 2. Pueden ir escribiendo la que quieran, ¿de acuerdo? ¿Qué se podría hacer en el corto plazo para terminar el proyecto con éxito y no retrasarlo aún más? Voy a leerlas todas y luego nos vamos a ir a la primera. Pregunta 3 y 4. ¿Qué haría en el proyecto, en el proceso general, en el de comunicación y en el de las interacciones individuales para que la colaboración entre la línea de negocio y los especialistas de TI sea menos problemática? En tu opinión, ¿qué debe incluir el plan de comunicación en un proyecto? ¿Cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Qué herramientas son más eficaces en esta situación, es decir, en este caso?
¿Cuáles son las ventajas y las dificultades en el intercambio de los conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinaria? ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Y última pregunta, ¿cuáles son los factores clave para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre dos departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? Bien, ahora me voy a ir a la pregunta número 1 y voy a empezar a ver si han respondido o necesitan un minuto. Yo entiendo que puedan necesitar un poquito de tiempo. Con lo cual, empiezo a leer de nuevo la primera pregunta, porque es la que vamos a gestionar ahora. ¿Cuáles son las razones por las que la comunicación entre los departamentos de negocio y TI pueden dar lugar a diversos malentendidos? Estoy esperando las respuestas. Francisco Alarcón, bueno, estoy viendo que aquí tengo algunos alumnos míos, gracias por estar y buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver, Francisco Alarcón dice desde aquí, uso de términos técnicos por ambos equipos sin la adecuada clarificación o entendimiento. Efectivamente, es una de las causas, sin ninguna duda. Juan Carlos Espejo dice que no hay canales de comunicación. ¿Algo más? ¿Creéis que, igual que el uso de términos técnicos de Francisco Alarcón puede, digamos, dirigirse a que puede haber diferentes jergas? Es decir, los especialistas de TI, las personas que trabajan en el departamento de negocio del seguro, son áreas muy especializadas ambas, con lo cual hablan diferentes lenguas. ¿Qué se puede hacer si hablan diferentes lenguas? Hay diferentes perspectivas también. Las dos partes no comparten la misma formación académica y tienen diferentes intereses o necesidades en función de sus objetivos. Por tanto, se aplican diferentes perspectivas en el desempeño de su trabajo. Tienen ambos conocimientos muy exhaustivos de los detalles técnicos sin tener en cuenta la visión general. ¿Qué piensan ustedes de la visión general de un proyecto? ¿Creen que si no se tiene la visión general de un proyecto puede caer y puede tener problemas de comunicación? Fíjense, una de las herramientas más potentes de comunicación, independientemente de que hagamos las matrices, que indiquemos los roles y responsabilidades en un proyecto y que los definamos bien, quién es quién dentro de un proyecto y quién comunica dentro del proyecto, una de las herramientas más potentes es la EDT, la estructura de desglose del trabajo. La estructura de desglose del trabajo es una herramienta que es donde se ve, digamos, el proyecto de forma general y cada uno de los miembros del equipo saben dónde se ubican dentro del proyecto. ¿Esto qué genera? Genera un compromiso entre todos los miembros del equipo porque cada uno se identifica en una zona del proyecto, con lo cual tener la visión general del proyecto, ustedes como directores de proyecto o miembros de equipo deben tener en cuenta que para que se entienda la magnitud del proyecto en el que están trabajando y directamente por comunicación, es imprescindible que se vea la magnitud porque genera consistencia, genera compromiso y además también se ve en la EDT cómo fluctúa, cómo se ve el flujo de las comunicaciones entre unos y otros, porque se ven al final qué fases del proyecto, por dónde está y cómo se tienen que adecuar las actividades. No estoy viendo ninguna pregunta más. Sí, estoy viendo muchas respuestas. Bien, Guillermo Rodríguez, por ejemplo, expectativas de la solución. Soledad González dice que no tienen los mismos objetivos. Efectivamente, si no tienen una misma visión, no tienen los mismos objetivos. Salvador Sánchez dice que podría ser el desconocimiento del proyecto. Evidentemente, unos trabajan de una forma y otros trabajan de otro. Cuando hay diferentes jergas, digamos, dentro de un proyecto, lo suyo es que cada uno tiene diferentes, para una misma palabra pueden tener diferentes significados, con lo cual, a través de un plan de comunicación dentro de un proyecto, es muy importante la herramienta
o lo que se llama el glosario de términos del proyecto. Cuando se realizan las primeras reuniones entre equipos de proyecto, digamos que se pone en común, digamos, lo que entiende cada uno con esas palabras o palabras técnicos o jergas, para poner en común y consensuar qué significa esas palabras que en un principio es la misma, pero que tienen distintos significados. Claudia López dice que tengan expectativas diversas con el proyecto. Efectivamente, así es, y de hecho las tiene, por eso el proyecto no funciona. María Fernanda dice, debe haber un líder mediador que pueda entenderse con ambas partes y pueda decodificar la información con las necesidades de cada parte y que pueda ayudar a resolver los inconvenientes. Por supuesto. Normalmente así debería ser. Este proyecto y este caso en el que nos encontramos con el problema, desde luego no lo hay, porque si no, no tendría este problema. Joel Eber dice, considero que los intereses o stakeholders dentro de un sistema organizado y sus actividades desglosadas en el proyecto, y se ha quedado ahí. No lo entiendo muy bien esto, Joel. Juan Carlos Espejo dice realizar reuniones para dar a conocer los objetivos del proyecto y puedan determinar un lenguaje común entre ambos departamentos y poder mirar al mismo horizonte. Efectivamente, y esta herramienta es el glosario sin ninguna duda. Bien, aquí tenemos, vamos a pasar ya directamente a una de las razones también principales que ha llevado también a los malentendidos, y aquí voy a poner un poco de luz también, aunque no he leído todas las respuestas, pero también hemos hablado de las diferentes jergas, hemos hablado de las diferentes perspectivas, hemos hablado de la provocación de malentendidos precisamente porque algunos términos pueden provocar ambigüedad, que es lo que ustedes están diciendo, los formalismos también, es decir, que haya demasiada jerarquía dentro del proyecto. Algunas veces en las reuniones, cuando se están definiendo los requisitos y planificando el proyecto, es muy importante que los miembros del equipo rompan con esos formalismos y esas jerarquías para que haya, digamos, más confianza y al final el proyecto se pueda ajustar en comunicación también. Y, por supuesto, también problemas de conocimiento, ¿no? El personal de TI no tiene el mismo conocimiento que tiene el personal de negocio, con lo cual juntarlos es fundamental. Una vez que eso ocurre por las reuniones, que es donde se debe conocer, ahí digamos que se produce como una especie de química, magia y compromiso para que el entendimiento sea en común. Bien, pregunta 2. ¿Qué se podría hacer en el corto plazo para terminar el proyecto con éxito y no retrasarlo aún más? Vamos a ver. Claudia López dice, dinámica para nivelar expectativas. Muy importante las expectativas del proyecto, muy importante. Mario Medina dice, la visión y los objetivos nos ayuda a terminar el proyecto al corto plazo. Bien. Juan Carlos Espejo dice, realizar reuniones para dar a conocer los objetivos del proyecto y puedan determinar un lenguaje en común entre ambos departamentos y poder... bueno, es la que hemos leído, Juan Carlos, pero que aplica igualmente a la primera que a la segunda. Es decir, es muy importante que los equipos se conozcan. En este caso, cuando ya tenemos un problema y la pregunta dice ¿qué se podría hacer de inmediato? Evidentemente es una reunión de equipo con los involucrados, tanto de negocio como de TI, para que esto no ocurra. Andrés Mauricio dice, buscar un líder que maneje ambos lenguajes y en los enfoques, en este caso es verdad que sería un analista. Laura Torres dice, crear una campaña publicitaria interna para reforzar la importancia del proyecto. Pues bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Una campaña interna sería estupendo, pero cuando se habla de una campaña interna y ante la perspectiva de un proyecto normalmente es que cuando lanzamos el kick-off y estamos en la ejecución de un proyecto, el reloj es tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces, esa campaña, que tan buena idea es a priori, necesitaría su tiempo, evidentemente, y esto es algo ya que viene de urgencia, con lo cual lo más inmediato, a priori, sí que es verdad que sería una reunión
convocar una reunión con todas las personas involucradas en el proyecto para aclarar esos malentendidos que hay que están ocasionando que el proyecto se esté ralentizando y comunicar todos los puntos de vista de los implicados y definir conjuntamente todas las acciones con la identificación y responsables de todos. Es decir, una mega reunión para ver qué es lo que está fallando directamente del proyecto. Evidentemente, una de las cuestiones es el lenguaje, sin ninguna duda, y las diferentes jergas, con lo cual eso sí que se tendría que poner en común para poder tomar las acciones inmediatas y volver y encauzar el proyecto en la medida de lo posible. También priorizar cambios y requisitos que en este caso no se estén siendo identificados por ambas partes y consensuando en común. ¿Cuáles son los que se deben de abordar en primera instancia para no provocar demasiado, más retraso en el proyecto y en todo caso, también junto a los stakeholders que tienen, en este caso, influencia y poder en esta parte del proyecto, involucrarlos también, porque si nos acercamos a los requisitos de un proyecto en el que los han estado definiendo los stakeholders, tenemos un problema. Los stakeholders tienen que estar de acuerdo en que esos requisitos, si varían un poco, estar consensuados con ellos mismos, porque nos puede ocurrir que si nosotros empezamos a mover requisitos porque tenemos un retraso en el proyecto, también nos puede ocurrir que esos requisitos no estén acordes a las expectativas de los stakeholders y en este caso al stakeholder hay que tenerlo muy en cuenta también. Guillermo Rodríguez dice proactividad, motivación y autoaprendizaje para lograr el éxito y evitar el retraso. Muy importante la motivación entre ambas partes y eso implica conocimiento que hasta ahora, según estamos suponiendo por el problema que tiene el proyecto, es que ni un departamento ni otro se conoce. Salvador Sánchez dice desarrollar un programa con fechas lo más exacto posible de cada trabajo y con ello ponernos una fecha final de término. Es lo que hemos estado aquí diciendo, ¿no? Priorizar, digamos, esas próximas acciones. Joel dice también, creo que el monitoreo del proyecto con información eficaz para tomar decisiones de inmediatez. Sin ninguna duda estoy completamente de acuerdo contigo. Mario dice, es muy importante llevar a cabo las juntas de presentación y las de avance en proyectos estaban presentes las áreas y funciones involucradas. Completamente de acuerdo. Y en este caso, cuando hay un problema en un proyecto, hay que inmediatamente involucrar y reunir a todas las partes implicadas en esta parte. Bien, nos vamos a la pregunta 3. Gracias. Qué bien, muy bien, muy bien. Pregunta 3 y 4. ¿Qué harías en el proyecto, en el proceso general de comunicación y el de las interacciones individuales para que la colaboración entre la línea de negocio y los especialistas en TI sea menos problemática? ¿Qué debe incluir un plan de comunicación en un proyecto? ¿Cuál es el papel de la comunicación en un proyecto? ¿Qué herramientas son más eficaces en esta situación? A por ellas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que en la primera pregunta, en la pregunta 3 y en el proceso general, creen que la rotación en el empleo, por ejemplo, enviar a programadores y especialistas de TI y a la línea de negocio para varias semanas, o no para varias semanas, pero sí un tiempo, bajo la forma de pasantías, con el objetivo de que se conozca el trabajo diario que desarrolla la línea de negocio, consiguiendo un conocimiento más profundo de las necesidades de la empresa y comenzar con ello a compartir experiencias comunes? ¿Qué les parece eso? Si ustedes, por ejemplo, a miembros del equipo se les pasase a la zona de negocio y a los de la zona de negocio se les pasase a TI para que viesen cómo trabajan unos y otros y entender un poco así la problemática del día a día de cada puesto de trabajo. ¿Qué es lo que piensan? En el proceso en general también una colaboración estrecha, ampliar y compartir
la información a través de talleres de trabajo, participación activa de una persona referente de la línea de negocio y una persona referente de la línea de TI. Esto ya ha salido a la primera pregunta y era que alguien que entendiese los dos negocios, un analista. Pero ¿qué pasa si ese analista no lo tenemos? Porque no está. ¿Qué hacemos? Salvador Díaz dice, seguimiento del cronograma y las reuniones periódicas entre los representantes de las áreas. Begoña Hernández dice, sin duda cuando una persona es capaz de ponerse en el lugar del otro, es capaz de entender la necesidad del otro. Totalmente de acuerdo contigo, Begoña. Cuando uno entiende un problema, sabe cuál es la necesidad de ese problema, con lo cual una buena opción. Pero ¿ustedes piensan que en un proyecto se podría hacer? ¿De verdad? Es decir, unos miembros del equipo que pasasen unos días en un departamento que no fuese el suyo generaría pérdidas de tiempo, generaría malas influencias, generaría, por ejemplo, una confusión. Pues depende, yo creo que depende al final. Depende del proyecto, quiero decir. Si es un proyecto con una gran, con un objetivo bastante estratégico dentro de la empresa, el sponsor, el patrocinador y las personas que tienen gran influencia dentro del proyecto, sin duda harían lo posible para que este proyecto salga adelante y sin duda enviarían en forma de pasantías a personas con cruce de departamentos para conocer y entenderlo. ¿Creen que antes de que se hiciese el kick-off esto sería muy bueno hacerlo? Porque a la hora de identificar digamos el vocabulario, poner el vocabulario en común, a la hora de planificar el proyecto de forma general, a la hora de saber cuáles son los palabras más importantes y, sobre todo, a la hora de generar, de evitar ese riesgo que hoy en día tiene nuestro proyecto, ¿se habría evitado ese riesgo si eso hubiese ocurrido? Yo creo que sí, porque ambos departamentos trabajando juntos directamente ya sabrían, como dice Begoña, cuál es la problemática y por lo tanto sabrían cuál es la necesidad. Ese glosario ya se habría puesto en común también. Es decir, que el proyecto, en este caso, seguramente no tendría problemas de comunicación porque habrían puesto en común las diferentes jergas que ellos manejan. Begoña dice, depende de la complejidad del proyecto, lo que estábamos hablando. Carolina Barón dice que si se hace la canalización de necesidades al mismo tiempo, todos deben emitir soluciones de forma que sientan que todos aportan, que se adelante la gestión correctamente. Francisco Alarcón dice, me parece que TI debe ir a negocio, ya que TI es un área de servicio para negocio. Totalmente de acuerdo, Francisco. María Martínez dice, propiciar la transferencia tecnológica entre ambos equipos a través de diversas estratégicas, dinámicas grupales, de lo que hemos hablado, talleres para que se entiendan los dos, efectivamente. Jesús Mancilla dice, si analices cuáles son los cuellos de botella en el proyecto, podrás ver dónde atacar, procurando utilizar un mismo lenguaje y observando un mismo objetivo. En este caso, el cuello de botella, evidentemente, estaba en que llega un momento en el que es tan complicado precisamente por las distintas jergas que están ocurriendo que es imposible entender el proyecto desde un punto de vista y desde otro. María Martínez, y pasando a la tercera pregunta, dice, y aquí me voy a quedar un poco, antes de pasar a la cuarta pregunta sobre el plan de comunicación, también principios sobre la participación de los programadores. Los programadores son gente muy, muy, muy técnica, ¿no? Que a priori tampoco es de los que se quieran discúlpenme si hago este término, no se codean con los demás, ¿no? Son personas a priori en general, no porque sean todos así, siempre hay
y cada vez menos, ¿no? Ahora que en las metodologías ágiles, digamos que las personas en proyectos tienen muchísima más voz que antes. Un proyecto normalmente es muy jerarquizado, normalmente TI trabaja con metodologías ágiles y es muy fácil esa comunicación horizontal, pero dentro de este proyecto y poniendo en contexto, los programadores están como aislados, ¿no? Y los programadores precisamente, por la importancia que tiene el proyecto, deben salir y consensuar y además hablar, es decir, todos los involucrados. La conexión que habéis hablado también aquí entre el departamento de TI y las líneas de negocio, es decir, lograr esa integración, ¿no? A través de poner en común ese lenguaje. Pasando a la pregunta 4, María Martínez dice que el plan de comunicación debe incluir la divulgación de la información no solo a los involucrados en el proyecto, sino también al resto de la organización. María Martínez, pues sí y no. Cuando estamos en un plan, cuando hablamos de proyecto, el plan de comunicación solamente se refiere al proyecto y no a la comunicación de la organización. Es verdad que un plan de comunicación siempre tiene que coger, digamos, se aprovecha de, digamos, los factores ambientales de la empresa, es decir, la cultura de la empresa y de los activos de los procesos de la organización, es decir, qué herramientas hay en común, qué herramientas utiliza la empresa para cogerlas yo hacia mi proyecto, ¿no? Pero un proyecto de comunicación en un proyecto es un proyecto de comunicación cerrado y solamente para el proyecto. Otra cosa es el proyecto de comunicación interna, digamos, de una organización, que es verdad que se va hacia toda la organización, incluyendo el proyecto. Pero es verdad que en este caso hablamos de proyecto y este plan de comunicación sería un proyecto cerrado y de cara a los involucrados del proyecto. La comunicación interna dentro de una organización incluye al proyecto porque las personas que trabajan en el proyecto forman parte de la organización. Con lo cual, cuando nosotros decidimos como directores de proyecto que vamos a hacer un plan de comunicación, nosotros tenemos que decidir qué herramientas vamos a utilizar en ese proyecto con las personas que van a trabajar dentro del proyecto y en lo máximo posible, salvo que queramos tener una herramienta muy especial dentro del proyecto, con lo cual el director de proyecto lo que tendrá que hacer es formar a las personas si quiere implantar una nueva herramienta de comunicación dentro del proyecto. Igualmente a la organización. Es decir, si la organización está haciendo cambios culturales y decide implantar una herramienta, evidentemente se tienen que formar todos los empleados. En el proyecto es lo mismo. ¿A quién se imputaría si un director de proyectos, y solamente hablando de proyecto, quisiese imputar o implantar una herramienta para comunicarse en el proyecto? ¿A quién se imputaría esa herramienta? Esa herramienta se imputaría al proyecto y no a la organización. Se imputaría al proyecto porque lo van a trabajar solamente las personas del proyecto. Y un proyecto, como ustedes saben, tiene sus costes y tiene, digamos, su presupuesto. Y la formación incluso también. Bien, Mario Medina dice que debe incluir un equipo específico de ambas funciones que se encargue de la comunicación. La comunicación no es un valor residual, jamás. El director de proyecto se pasa el 90% del tiempo comunicando. Ese es el trabajo del director de proyecto. Los miembros del equipo, por los roles y responsabilidades que tengan dentro del proyecto, unos se encargarán, los que tengan el rol de comunicar de entre sus tareas, es decir, su tiempo de proyecto, la labor será comunicar. Ocurre normalmente que primero gestiono y después ya comunico. No es así. Un proyecto, si se quiere llevar un buen plan de comunicación y se quiere llevar las comunicaciones bien establecidas, debe tener el tiempo de comunicación, es un tiempo de proyecto, no es un valor residual, como en algunos casos ha ocurrido, y por lo tanto, cuando yo termino de gestionar y empiezo a comunicar, quizá ya he perdido ese tiempo y quizá sea tarde, con lo cual tengan en cuenta que la comunicación es
importante y entra dentro del tiempo de proyectos. Cuando hablo del tiempo de proyecto, hablo de horas hombre proyecto y tiempo de comunicación. A lo mejor una persona, el 50% es gestionar y el otro 50% es comunicar. El director de proyectos es un 90%, se lo pasa comunicando. Es el facilitador del proyecto y el que está, se supone, igual que gestionando arriba, está comunicando abajo, arriba, dentro y fuera. Laura Torres dice, el plan de comunicación, propósito, transmitir por qué se realizará el proyecto y luego cómo se hará. Normalmente se enfocan en transmitir, pero no explicar por qué es necesario ejecutarlo. Cierto, Laura, así es. Un plan de comunicación nace de la planificación de todo un proyecto y tiene que, digamos que el plan de comunicación, y voy a hacer cuando defino un plan de comunicación lo veo como las arterias y venas de un proyecto. Tiene que llegar a todo, tiene que regar todo el proyecto. Un plan de comunicación es transversal a todo el proyecto, desde la parte de planificación, pasando por la parte de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. En cada parte por la que pasa el plan de comunicación, si ustedes lo visualizan como una especie de venas y arterias directamente que tenga que regar todo, la comunicación tiene que llegar a todos los lados y dependiendo de la parte en la que estemos, tocará a algunos stakeholders y luego ya no será necesario tocarlos. Por eso es tan importante saber a quién hay que comunicar, qué hay que comunicar, cuándo hay que comunicar y por dónde hay que comunicar. Es decir, qué herramientas voy a usar. Mario Medina dice, dependiendo de la complejidad o del tamaño del proyecto, por supuesto, hay proyectos que requieren un plan de comunicación enorme y hay otros proyectos que no lo requieren tan grande. Un plan de comunicación se tiene que adaptar al proyecto. Es absurdo hacer un super plan de comunicación si el proyecto no lo necesita. Pero eso sí, siempre tiene que llegar a todas las partes y el proyecto y el plan de comunicación es transversal. Yusain dice, el plan de comunicación debe tener toda la información del proyecto, correcto, su alcance, por supuesto, requerimientos, supuestos y herramientas de comunicación. Así es, en general, Yusain, así es lo que tiene que tener. Salvador dice, el plan de comunicación debe considerar manuales e instrucciones tomando en cuenta jerarquías de miembros, por supuesto, responsabilidad de cada uno, programas de trabajo, plazos o fechas de cada fase del proyecto. Así es, un plan de comunicación es un plan que debe estar encima de la mesa de todos los involucrados del proyecto. Es el que tiene que llevar todas las plantillas, anexos, tiene que llevar el glosario de términos y tiene que explicar cuáles son los modelos, métodos, técnicas y herramientas, incluso las fases por las que va a pasar el proyecto. Y no se olviden nunca de poner una EDT general para que se vea lo que es la amplitud de todo el proyecto para que cada persona se señale y sepa dónde está. Jesús Mancilla, ¿qué herramientas se pueden incluir? Bueno, las herramientas que ustedes que decidas, por ejemplo, pues para comunicar. Las herramientas pueden ser la comunicación. ¿Qué clase de comunicación vas a tener, vas a desarrollar con ciertos stakeholders? A lo mejor hay stakeholders que quieren que les comuniques solamente por teléfono o a través de reuniones. Hay otros que solamente por email. Hablamos de las herramientas chat, push-pull. Y luego las tecnologías las que se decidan, ya sean tecnologías digitales, online o offline. Eso se decide dependiendo del proyecto. Joel dice, ¿qué informo? ¿A quién informo? ¿Qué medios utilizaré? ¿Cuál es la frecuencia de comunicación? ¿Qué será el responsable? Creo que el uso de una herramienta me ayudará. Así es que esas son las preguntas que hay que hacerse cuando se empieza con un plan de comunicación.
qué informaré, a quién le llegará la información, qué medios utilizaré, es decir, cómo va a llegar, qué medio, qué canal, cuál es la frecuencia exactamente, con qué plazo. Un stakeholder, a lo mejor un stakeholder con suficiente poder, a lo mejor él decide, porque ellos lo deciden, los stakeholders con suficiente poder dentro del proyecto son los que te van a decir cómo quieres que les comuniques. Realmente, y ellos van a decir, no, a mí una vez cada 15 días me pasas un informe de cómo va, de cómo es el estado del proyecto y cuál es la previsión. A lo mejor ese stakeholder, al cabo de 3 meses, ha terminado sus requisitos y ya no es importante dentro del proyecto. Como directores de proyectos tenemos que saber cuándo ese stakeholder deja de trabajar con nosotros, porque la información que le va a llegar una vez que ese stakeholder ya no tiene importancia dentro del proyecto, no tiene por qué ver a lo mejor esa información. Es otra de las cosas importantes, saber cuál es el grado de confidencialidad con la información dentro del proyecto, y un plan de comunicación debe tenerlo. ¿Qué grado de confidencialidad hay? Es decir, ¿qué jerarquía? ¿Y esto cómo se transmite? Pues a través de la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Es decir, la comunicación horizontal es la que nosotros, a través del organigrama, decidimos que se comunican, por ejemplo, los miembros del equipo, y la comunicación vertical es la que comunica ascendentemente. Es decir, la escalabilidad de la comunicación. ¿En qué grado una comunicación, un problema, debe pasar directamente a la siguiente escala? ¿Con cuánto tiempo tengo un problema entre las manos para que lo pase a la otra escala, pero que el tiempo de proyecto no me coma, como en este caso? Este caso, en el proyecto que tenemos, es uno de los problemas. Seguramente la escalabilidad de las comunicaciones no estaba bien definida, y un problema que a priori podría ser pequeño se convirtió en grande precisamente porque se quedó en un cajón o se pensó que también. En un plan de comunicación, el tiempo es muy importante en cuanto a saber con cuánto tiempo cuento para arreglar un problema, y si no lo resuelvo, escalarlo. Pero sabiendo que el tiempo del proyecto sigue, para que no ocurra eso, problemas de retraso que generan esos malos entendidos, ¿no? Carolina Barón dice, el papel de la comunicación en un proyecto es servir de insumo para la toma de decisiones de forma oportuna y estratégica. Completamente de acuerdo, Carolina. ¿Cómo podemos evaluar? Begoña Hernández dice, ¿cómo podemos evaluar un método de comunicación como efectivo? Yo puedo informar a alguien de algo por email, por ejemplo, pero a lo mejor no es lo más efectivo. Bueno, Begoña, como directora de proyectos, tú decides qué es lo mejor para tu proyecto. Es decir, tu objetivo al final es entregar el proyecto en tiempo y forma. Y si, por ejemplo, un stakeholder te dice que quiere que le comuniques por email, pues tendrás que comunicarle por email. El método de comunicación más efectivo, pues eso lo decides tú en base a la necesidad del proyecto. Eso lo decide el director de proyecto y los miembros del equipo también. Ojo, todo el plan de comunicación tiene que estar consensuado. ¿De qué sirve un plan de comunicación si yo no sé usar una herramienta? Eso lo que hace es generar problemas. Siempre tiene que estar consensuado y de la mejor forma. ¿Por qué? Porque un plan de comunicación tiene que ser ágil. No, de nada sirve que sea embarazoso ni que tenga muchos recovecos. No, tiene que ser ágil y dinámico, y que los problemas que a priori se pueden encontrar en un proyecto se resuelva prácticamente inmediatamente, precisamente por ese diseño de proyecto de comunicación. Bien, pasamos a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué opinas, Diego? Dice, ¿qué opinas de plataformas planning en la nube como método? Bueno, yo creo que hoy en día los proyectos, sobre todo cuando son a nivel global, están todos en la nube. Creo que es una herramienta en la que se está actualizando constantemente la información. Es una herramienta que sí exige
mucho nivel, digamos, de jerarquía en sus partes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, cuando tú tienes toda la información a priori, exiges escalas de confidencialidad, dónde puede tocar uno y dónde se puede tocar otro. Las versiones son muy importantes y creo que la comunicación hoy en día virtual es la que hay que gestionar de forma más, digamos, detallada, porque hoy en día los proyectos son globales, porque la gente no la tenemos al lado de la mesa y un plan de comunicación virtual y cuando se ejecuta un proyecto a través de la nube tiene que tener un control exhaustivo, ya no solamente del proyecto, sino también de las personas, por motivación, por control de esa gestión que se produce en la nube con los documentos, etcétera, etcétera. Buena pregunta, Diego, gracias. José Vadillo, y termino con esta pregunta ya, dice, ¿se deben estandarizar las herramientas utilizadas en el proyecto para que todos sepan cómo se manejan dichas herramientas y no tener desvíos de información y comunicación? Por supuesto, José, claro que hay que estandarizarla. Si como director de proyectos decides implantar una herramienta, tienes que formar a la gente para que lo conozca, porque como hemos dicho, un plan de comunicación en un proyecto es transversal a todo el proyecto y todo el mundo tiene que saber cómo usar esa herramienta. Si una persona no usa esa herramienta, no sabe usar esa herramienta, va a haber problemas en el proyecto. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, decido, porque como director de proyectos soy, y permítanme la expresión de soy un hacha usando el Microsoft Project, pero el 60% de mi equipo no sabe usar Microsoft Project, desde luego, esa herramienta no podrás usarla, salvo que formes a las personas, porque ese proyecto se va a quedar espantanado, no se va a actualizar, porque la gente no sabrá usarlo. Hay que tener en cuenta eso. Cuando yo decido usar unas herramientas, unas tecnologías, el equipo, para que sea ágil, tiene que saber usarlo también. Si no, no sirve de nada. Bien, vamos a la pregunta 5. Gracias por todo el feedback fantástico. Pregunta 5. ¿Cuáles son las ventajas y dificultades en el intercambio de conocimientos técnicos en una reunión interdisciplinar? ¿Cuáles son los requisitos para una buena comunicación escrita? Ya las 3 a la vez. Y 7. ¿Cuáles son los factores claves para el éxito del conocimiento intensivo de comunicación entre dos departamentos diferentes que no comparten el mismo dominio de los conocimientos específicos? La pregunta 7 viene a hacer un resumen sobre lo que hemos visto de la pregunta 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos ya la disposición como para hacer el resumen de todo ello. Adelante con las preguntas. Por favor, indiquen a qué preguntas se refieren en cada una de las respuestas que ustedes dan. Mientras tanto, voy a contestar a Diego de nuevo. Bueno, es la pregunta que me ha indicado. Joel dice, ¿es recomendable que la plana directiva se comunique con la plana operativa de manera directa transversal? Depende del proyecto, pero en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de gestión del cambio es fundamental que, digamos, un consejo directivo tenga una herramienta de comunicación que pueda comunicar en qué consiste ese cambio de hábitos, si queremos. En un proyecto, en un plan de comunicación de un proyecto, por ejemplo, al que nos estamos refiriendo ahora, aquí simplemente tienen que estar involucrados las personas del proyecto, es decir, el sponsor es fundamental, el cliente también, los stakeholders que hay alrededor y los miembros del equipo del proyecto, por supuesto, estos tienen que estar completamente informados, pero dependiendo de qué también, dependiendo de la fase por donde vaya ocurriendo el proyecto, pues se informarán o no informarán. Cuando hablas de la plana operativa de manera directa o transversal, yo entiendo que es un proyecto que no, o sea, en nuestro caso no es necesario, porque esto es un proyecto. Quien tiene que estar
en contacto son la gente involucrada en el proyecto hasta el cliente. Pero en un proyecto, por ejemplo, de gestión del cambio, es por supuesto que tiene que estar involucrado en el plan de comunicación, porque al final es un líder, es el líder que está llevando un cambio en la organización. Y cuando nosotros vemos a un líder, escuchamos a un líder, escuchamos y nos tomamos sus consejos o sus pautas como algo importante. Con lo cual, ahí sí, depende del proyecto, te diría Joel. Luis Zamora se acaba de conectar. Bueno, te lo has perdido, perdón. Para definir la mejor forma, se debe considerar la estructura de la empresa y del cliente. Sí, cuando hablamos de proyecto, definimos la forma del proyecto y adecuamos, digamos, el plan de comunicación al proyecto. Cuando nosotros definimos, cuando definimos un proyecto, la comunicación interna o externa de la empresa, evidentemente sí. Sí hay que tocar la estructura de la empresa, es fundamental. Al final todo se estructura, pero si extrapoláis, igual que está el organigrama, digamos, empresarial, sobre cómo está organizada una empresa, y de, 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 de los empleados de toda la empresa internamente. Y es otro tipo de comunicación. Nunca es igual. La comunicación externa y la comunicación interna es igual. Y en la comunicación externa hay que saber muy bien qué clase de comunicación es. Incluso puedo hablar incluso de la comunicación de crisis, que es afecta, digamos, a la marca y reputación de la empresa y lleva sus estrategias como cada una de ellas, igual que la comunicación institucional, que se refiere a colaboraciones a nivel superior, a nivel consejo directivo o a nivel presidencial. Hablamos de la comunicación de productos, si creéis que ahí entra en tema de marketing y ventas, etcétera. La comunicación tiene sus técnicas y su forma de gestión dentro de la comunicación, es decir, la comunicación que se fija de puertas para dentro de cara a los empleados. Haberte contestado, Luis. 5. Y Yain, ¿cuáles son las ventajas y las dificultades? Vale. Dice, Yusain dice, la primera ventaja es homogeneizar el lenguaje a todos los niveles y partes interesadas y el aprendizaje. La desventaja sería que no fluyera la comunicación y que quedaran puntos oscuros de la misma. Efectivamente, del proyecto en este caso, y si hablamos de comunicación empresarial o comunicación organizacional, que esa comunicación no llegara a todos los empleados de la empresa de una forma u otra. Cuando hablamos de comunicación
empresarial, la herramienta, tenemos la intranet de la empresa, pero yo casi no me meto. ¿Y por qué no te metes dentro de la intranet de la empresa? Ese es el canal de comunicación interna de la empresa. ¿Por qué? Quizá porque los mensajes que pueda tener esa comunicación interna, algunos son generales, que vienen directamente pues, con los logros, con el informe anual, con todas las políticas nuevas que se están implantando, etcétera, etcétera, incluso los cursos de formación que se puedan tener, eso va todo mediante comunicación interna. Y esa comunicación interna, si está bien, digamos, definida, se refiere a varios grupos. Cada persona somos un mundo y cada uno de nosotros nos interesa siempre una cosa. Normalmente nosotros leemos algo que a lo mejor nos interesa, pero luego leemos otra cosa que sí nos interesa. Una comunicación bien planteada es cuando está orientada a nuestras orientaciones, digamos, nuestras orientaciones primarias, que es que unas se dirigen a las personas, es decir, afán de ayudar. A lo mejor a una persona le interesa precisamente eso, todo lo que sea de colaboraciones, voluntariados, team buildings, etcétera. A otra a lo mejor solamente le interesan los grupos o sea, cuáles son los números de la empresa, los gráficos que suelta, si son pérdidas, ganancias, etcétera. Solamente lo que es la comunicación un poco más ejecutiva, y a lo mejor no le interesa, digamos, todo lo que tiene que ver con los grupos de voluntariado, de ayudar a las personas. Y hay otras personas que son analistas y solamente leen lo que es una parte. Una comunicación interna tiene que dirigirse desde ese punto de vista, tiene que adecuarse, como bien dices, a todo tipo de personas. Y en el proyecto no es así, en el proyecto se tiene que adecuar a los involucrados, es decir, a las personas que están definiendo los requisitos del proyecto y que son con los que nosotros nos vamos a comunicar. Luis Zamora dice, para mi caso tengo mucho contacto con Codelco, Coyasua. Bueno, no sé muy bien dónde viene esto. Luis, Rosabelén Sanabria dice, 5. La mayor dificultad de las reuniones multidisciplinarias es la complejidad de los temas técnicos y comerciales. Absolutamente. Y ha sido el cuerpo de este webinar a lo largo de todo ello. Y es verdad. Ese es el punto que tenemos que tener siempre en un proyecto. Saber con quién vamos a trabajar y con qué departamentos y consensuar las distintas jergas que se pueden producir. Hay que limarlas. Y siempre tiene que haber reuniones para consensuar ese tipo de información y consensuar los canales de comunicación. ¡Ay, se perdió el audio! ¿En serio? ¿Se oye ahora? No se escucha. Joel, hola, ¿se me escucha? Se te escucha correctamente, Charo. ¿Puede ser debido a algún problema puntual de algún asistente? Ah, vale, perfecto. Gracias. Bueno, voy a leer la última pregunta ya de José Vadillo, pues las 3 últimas preguntas y nos tenemos que marchar ya. José Vadillo dice, gracias José Vadillo por seguir desde el primer momento. Dice, los objetivos deben ser los mismos entre los diferentes departamentos y luchar al máximo por alcanzarlos. Totalmente de acuerdo. En nosotros está precisamente eso, consensuar toda la información. Francisco Alarcón, si se escucha bien, bueno. Salvador Sánchez, gracias. Pienso que ante todo una buena ortografía es saber distinguir el significado de cada uno de los conceptos tratados. Salvador, una buena ortografía es muy importante. Lo importante también, y esto es un tip que doy, y es que una comunicación escrita, cada uno de nosotros escribimos por email
Y un tip que voy a dar es intentar que el email, la forma escrita en la que vosotros escribáis los mensajes, baile, entre comillas. Es decir, pongáis expresión a lo que queráis realmente resalzar dentro del mensaje. Hay mensajes que son larguísimos, leemos en diagonal y al final no nos enteramos de nada. Intenten que su mensaje baile, es decir, resalten en negrita lo que quieran que realmente sea importante del proyecto, porque si no, nos va a pasar como siempre, no terminamos de leer todo, nos aburrimos. Buen punto, Salvador, gracias. Y la pregunta 6, ya voy a leer Marlene. Los informes escritos deben ser claros, concisos y considero que con gráficas de manera resumen y conclusiones. Por supuesto, una comunicación gráfica siempre aporta más que letras, sin ninguna duda, yo estoy de acuerdo contigo. Y Luis Zamora, como última, es importante realizar capacitación respecto al tema de comunicación efectiva. Por supuesto, una comunicación efectiva es fundamental para mantener una comunicación clara. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. No he leído todos los mensajes y me da mucha pena. Espero que haya sido fructífero para ustedes. Para mí sí, yo aprendo siempre de todos vosotros. Y gracias por estar aquí. Gracias a mis alumnos que han estado aquí, algunos esta tarde. Los veré en el canal de online. Y gracias a todos, buena tarde y buen día. Muchas gracias.